Saludos, hoy en el debate de CNR Plus vamos a hablar de educación para la ciudadanía. Queremos saber hasta qué punto tiene que existir una asignatura específica que inculque determinados valores democráticos entre los alumnos, o si bien esos valores tienen que estar, por así decir, espolvoreados o repartidos en las materias lectivas convencionales. Es un debate que ha provocado un enfrentamiento bastante fuerte en nuestro país entre ciudadanos que consideran que es imprescindible esa educación y personas que consideran que es perfectamente superflua y que incluso llaman a una cierta insumisión contra ella. Vamos a hablar de este asunto hoy con José Antonio Marina, que es filósofo, que es escritor, que ustedes lo conocen, por sus libros los conoceréis. Muchísimas gracias, muy amable por venir. Encantado de estar aquí. Y está con nosotros Jaime Urcelay, que es presidente de Profesionales por la Ética. Muchísimas gracias y muy amable por venir. Muchas gracias a ustedes. La primera cuestión, ¿es estrictamente necesaria una asignatura que se llame Educación para la Ciudadanía, o los valores que se pueden inculcar en esa asignatura deberían estar repartidos en toda la materia lectiva convencional? No, las dos cosas. Es decir, lo que no era imprescindible es que se llamara Educación para la Ciudadanía. Lo que estamos hablando es de una educación ética fundamental. Y además muy práctica, y más muy cercana a los problemas de los chicos, y muy preocupada con las disfunciones sociales que estamos sufriendo, y que cada vez que aparece una, que va desde los embarazos adolescentes, desde el abuso de droga, desde la violencia en las aulas, desde los accidentes de tráfico, desde la protección de la salud, la sociedad se vuelve a la escuela y dice, oiga, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, vamos a hacer esto. Esto es una asignatura de ética básica, que el ideal es que se diera también en todas las asignaturas, pero es como la lógica, por ejemplo. La lógica, el pensamiento lógico, conviene que se den todas las asignaturas, y sin embargo hay una asignatura de lógica específica. ¿Por qué? Porque es donde se dan los conceptos de una manera más sistemática, más organizada, con una responsabilidad mayor. Las transversales, que pareció una buena solución cuando se puso la LOCSE, no han funcionado, y por lo tanto, si hubieran funcionado, no hubiera sido necesario esto. Yo creo que hace falta esta asignatura. Jaime, ustedes critican esta asignatura porque consideran que es un adoctrinamiento, consideran que es innecesaria. ¿Cuáles son, digamos, el argumentario? Sí, nosotros no cuestionamos en absoluto la necesidad de la educación en valores en la escuela, ni la educación para una ciudadanía democrática. Lo que estamos cuestionando es cómo se ha planteado esta asignatura y en qué medida nace fuera del ámbito de la familia, no es respetuosa del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, y supone una intromisión del Estado a través de la educación obligatoria en un ámbito tan delicado y que todos tenemos la obligación de garantizar de tal manera, que es la educación moral. En la medida en que esta asignatura va más allá de lo que es la difusión de los valores constitucionales, de la educación en la buena ciudadanía, de la impartición de unos ciertos valores comunes, unas normas de comportamiento, cívicos, etcétera, y entra en la educación de la conciencia moral, entendemos que se está produciendo una especie de expropiación de algo que constitucionalmente está reconocido a los padres, o nos está reconocido a los padres, que es el derecho a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones morales. Esta es la razón por la que estamos rechazando esta asignatura. Pero vamos, yo creo que, y he discutido otra vez con Jaime, es un tipo de cautela que yo creo que no tiene literalmente justificación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos a ver. Cuando estamos hablando del derecho de los padres a educar moralmente, no estamos hablando de un derecho absoluto. Tú imagínate, por ejemplo, que un padre dijera, te voy a poner un ejemplo no de España, en Estados Unidos, el racismo más furibundo se transmitía a través de la familia, se mamaba en casa. De manera que la familia racista del sur de Estados Unidos quería que en las escuelas se segregara. ¿Por qué? Porque ellos tenían derecho a elegir, a educar moralmente a sus alumnos, a sus hijos como quisieran. Eso no es verdad. El Estado tuvo que decir, no, en las escuelas el Estado impone un tipo de moralidad. Claro que un tipo de moralidad. ¿Cuál? La que corresponde a nuestro modo de vida, a los valores constitucionales, a la ética universal. Por lo tanto, no hay por qué decir que en el momento que estamos metiéndonos en valores estamos alterando la moral. Claro que estamos formando moralmente, estamos formando éticamente. Es que no es formar moralmente decir a los chicos que la violencia es mala, que la discriminación es mala. ¿Qué hacemos? ¿No lo decimos? No, eso es una postura, Jaime, que es el querer... Naturalmente que tenemos la experiencia de que los estados totalitarios intentan adoctrinar, no los estados democráticos. Los estados democráticos tienen sistemas de defensa para hacerlo. Sí, si me permites, no es un derecho absoluto, evidentemente nadie lo pretende, los derechos constitucionales tienen límites, pero sí es un derecho constitucional, y un derecho constitucional que los poderes públicos tienen obligación no solamente de respetar, sino, de acuerdo con el tenor literal del artículo 27 de la Constitución, de garantizar. Nadie pretende hacer, ni nadie está defendiendo un uso abusivo de este derecho de los padres a la educación de sus hijos, sencillamente pedimos que se respete. Nos parece peligroso
que haya un poder, sea este o sea el contrario, nos da exactamente igual su color, que se arrogue la potestad de declarar cuáles son los valores éticos universales obligatorios para todos los ciudadanos. Una cosa es la Constitución, que es el marco fundamental de convivencia, que constituye un marco jurídico a través del cual se regulan las conductas en una comunidad, y otra cosa es pretender desarrollar una ética universal, que me parece una labor muy loable desde todos los puntos de vista, que forma parte del pluralismo, del debate, de la libertad de opción, pero que cuando se convierte en obligatoria, cuando se impone de manera coactiva por parte del poder político, cuando un gobierno se arroga la potestad de definir cuáles son los valores éticos universales más allá de la libre opinión de la gente, de su libre opción, y se acaba convirtiendo la ética en algo obligatorio, estamos hablando de otra cosa. Y esto es lo que nosotros denunciamos. Lo que hay en este asunto, Jaime, y este es un asunto de más envergadura, es si se cree que hay unos principios éticos universales o no. Ese es el asunto. ¿Tú crees que hay unos principios éticos universales? Hay principios éticos universales. Esos son los que vamos a estudiar. ¿Y quién los define, José Antonio? En este momento, la Declaración de los Derechos Universales. Pero tú sabes muy bien que la Declaración de Derechos Universales declara una serie de derechos y que luego hay unos márgenes de interpretación. De acuerdo. Como se ve en la pero realidad, lo único que estamos diciendo aquí... A su juicio, esos márgenes se saltan con este proyecto. Se saltan claramente. ¿En qué? Pues en la medida en que se apuesta por una determinada ética de las muchas posibles. Permíteme terminar un segundito, José Antonio. En la medida en que de las diferentes opciones, de las diferentes concepciones éticas que conviven hoy en una sociedad plural y multicultural como es la española y la europea, esta asignatura está apostando por una determinada ética, por una ética particular, muy respetable como todas las demás, pero que aspira a convertirse en universal, en obligatoria y a asfixiar cualquier otra opción que no pase necesariamente por esta. Dime un caso. Bueno, en la medida en que se está imponiendo una ética relativista. ¿Cuál? Pues esto es lo que está declarando en sus Pero vamos a ver, Jaime, es que ¿dónde está una ética relativista? En los contenidos de los decretos aprobados por el gobierno. No es verdad. Eso sí que yo te emplazo si quieres a que lo leamos. Hombre, claro, yo he hecho un libro de texto sobre eso y desde luego mi libro de texto no es relativista. No, yo no hablo de tu libro de texto, José Antonio, que no he leído. Hablo de los contenidos obligatorios. Si estás diciendo que una asignatura que trata de los derechos humanos es una asignatura relativista, perdona que te diga que no estás diciendo la verdad. Estás poniendo en mi boca algo que no he dicho. Permíteme que exprese un momentito nada más. Estoy diciendo los derechos universales. Vamos a ver. En estos momentos conviven muy diferentes fundamentos sobre los derechos universales, más allá de la universalidad del reconocimiento de las declaraciones, etcétera. Pero cuando llega el debate de decir cuál es el fundamento, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es el alcance? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando en España se plantea la interpretación del precepto constitucional en virtud del cual todos tenemos derecho a la vida, que es algo que nadie cuestiona, a lo que todos estamos de acuerdo, y no aceptaríamos que nadie se atreviera a defender que no todos tenemos ahí. Pero claro, cuando llega el momento de darle alcance a este derecho y entran en liza cuestiones como la pena de muerte, o como el aborto, o como la eutanasia, o como la experimentación con embriones, o como la clonación, ¿qué es lo que nos encontramos? Una realidad que, más allá del juicio que nos merezcan las diferentes opiniones, constituye parte de la realidad social. Y es que conviven muy diferentes puntos de vista. Tratar de imponer un punto de vista unilateral sobre estas cuestiones de fundamentación de los derechos humanos, el asunto a la fuerza. No, el asunto, por lo que yo creo que en vez de proponer un debate serio, lo que estáis es creando una confusión, es por lo siguiente. Mira, dentro de la ética universal hay una enorme cantidad de consenso. Enorme cantidad de consenso. Y hay una franja de cosas discutidas, que tienen que ver con lo siguiente. Con lo que tiene que ver con el aborto, con la eutanasia, con la sexualidad y con las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Ninguna de esas cosas está en este programa. Es que no están, es que aunque lo mires con lupa, no están. Pero digamos, el sector que puede representar Jaime Urcelay, se quejan porque dicen que en esa educación para la ciudadanía se puede dar una idea de la familia, que no es, digamos, la familia clásica, sino que puede ser la familia formada por un matrimonio gay, por ejemplo. Ahí ya voy a ser todavía más, voy a ser más rotunda. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo único que está en el programa de mínimos es, había una primera formulación que ponía tipos de familia. Tipos de familia no es una evaluación, es una pregunta que está en los textos de sociales. ¿Cuántos tipos de familia hay en este momento? Como hubo protestas, el Ministerio lo cambió. Yo no he tenido nada que ver con este programa, Yo lo hubiera hecho de otra manera, más intenso y a lo largo de todos los cursos. Entonces se cambió. Y lo único que dice de la familia es
la familia según la Constitución española. Vamos, quien quiera ver que en esa formulación hay algo, ya me dirás. Cuando yo no sé si Profesionales para la Ética se ha formado un frente muy extraño, Profesionales para la Ética, el Foro de la Familia, la CONCAPA y la Conferencia Episcopal. ¿Por qué es extraño ese frente? Bueno, no, vamos a ver, porque es que si es un foro de profesionales para la ética no es confesional, el Foro de la Familia no. Bueno, se separa o no se separa de la Conferencia Episcopal y de la CONCAPA. Luego hay otras asociaciones de padres de familia que están por otro lado. Por ejemplo, la Federación de Religiosos de la Enseñanza han dicho clarísimamente: esta asignatura es absolutamente compatible con el ideario de los centros. Y hay un asunto bastante complicado. Y aquí de lo que se trata es que cuando la Conferencia Episcopal dice, digamos, vamos a coger la fuente institucional de todo esto, dice, ¿por qué no está de acuerdo con esta asignatura? Dice lo del derecho a la educación, de acuerdo, eso ya, creo que al hablar de que no es un derecho absoluto, no hay nada más que decir que estén vigilantes los padres. Por supuesto que tienen que estar vigilantes. Ojalá estuvieran vigilantes los padres. Ojalá los padres educaran moralmente de una manera tan maravillosa que no exigieran que la escuela tomara competencias en este asunto, cosa que no es verdad. Pero otra cosa, ¿qué es una asignatura relativista? No es una asignatura relativista. ¿Qué es una asignatura que introduce? Vamos a ver, ¿qué es una asignatura que introduce? Y este es un tema que verdaderamente había que tratarlo con más, que introduce la ideología de género porque menciona la palabra homofobia. Vamos a ver. La palabra homofobia se mantiene en la siguiente pregunta. Hay que fomentar el pensamiento crítico contra los prejuicios sociales. 2 puntos. Xenofobia, racismo, sexismo y homofobia, que es palabra por palabra una declaración del Parlamento Europeo. Sí. Yo creo que no debe llamar la atención que haya en estos momentos una multitud de asociaciones o de entidades o de iniciativas de muy diferente orden, de muy diferente origen y de muy diferente naturaleza que están rechazando la asignatura. El hecho de que coincidan todas estas asociaciones que cita el profesor Marina, yo creo que no tiene nada de raro. Cada uno pondrá los acentos en las cuestiones que más le interesen o en los que de una manera más clara obedezcan a sus convicciones, y yo puedo hablar de lo que estamos representando nosotros. Somos una iniciativa de la sociedad civil que se llama Profesionales por la Ética, que pone por delante en el orden de la defensa de lo que consideramos fundamental las libertades básicas y la dignidad del ser humano, y que considera que la libertad de educación y la libertad de elección de los padres es una libertad de orden fundamental, reconocida además por nuestra Constitución, y esta es la razón por la que fundamentalmente estamos en contra. Pero, Jaime, de esta ¿eso no valdría para todas las asignaturas, digamos? Para bueno, toda la docencia, evidentemente la vale para filosofía, todo. la ética, No, la historia, las ciencias naturales. Por supuesto, permíteme un segundito, vale para todo. Es decir, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, son quienes deben elegir. Primero, y lo pero hacen, no únicos tampoco, ¿no? No únicos, pero sí los fundamentales y los titulares del derecho a la educación, porque tal y como está desarrollado el artículo 27, que es el que consagra fundamentalmente la libertad educativa, lo hace sobre un eje fundamental que además tiene su origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, como reacción precisamente a el totalitarismo del estalinismo y del nazismo, que pretendió hacer de la educación un elemento uniformizador de las conciencias, un adoctrinamiento, y precisamente por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge este derecho que pasa a la Constitución española, ¿no? Brevísimamente, por favor, José Antonio, perdón, señor Jaime, la cuestión que planteaba José Antonio de la homofobia, brevísimamente. Sí, clarísimamente. Vamos a ver, la ideología de género es una ideología, como su nombre indica, que pretende una deconstrucción del sujeto en lo que se refiere a la sexualidad, considerando que el sexo no es un elemento antropológicamente constitutivo, sino es algo que va evolucionando, que es fruto de la cultura, que es fruto de las ideologías y que además puede ir variando a lo largo de la vida del individuo. José Antonio, sobre esto. No, ¿y eso qué tiene que ver con la homofobia? Sí, vamos, es que estaba terminando el argumento. No, la homofobia, digo, tal como aparece en este caso. Sí, si me dejas terminar. Alrededor de la ideología de género hay toda una terminología y hay toda una serie de conceptos que son los que dan sentido a esta construcción ideológica. Una de ellas es la consideración de la homofobia, más allá del sentido estricto que la Real Academia Española le da en el diccionario en estos momentos, considerando que cualquier juicio ético sobre la diversidad de lo que se llaman orientaciones afectivo-sexuales es constitutivo en sí mismo de una discriminación y es constitutivo de un factor perturbador de la convivencia. Todo el decreto, especialmente el de la ESO, está empapado
de la terminología, de los conceptos. Estáis obsesionados con José Antonio, te emplazo a que leas el texto. Hombre, pero si homofobia, pero orientación si afectivo-sexual, preferencias sexuales. Naturalmente. No estoy diciendo nada. Vamos a ver. Si José yo Antonio, respeto quien piensa primero, así, lo que no quiero es que se me obligue homofobia, a pensar así. No, homofobia. Claro, lo que estáis no dando... quiero que se me obligue. Estáis dando un mensaje como si... Mirar, cuidado con esta asignatura, que vamos a robar el alma de los niños y los vamos a hacer a todos homosexuales. Pero es que de verdad estáis insultando al sentido común. No, que no insultamos a nadie, José Antonio, no insultamos a nadie. Jaime, la palabra homofobia significa un prejuicio. Un prejuicio como todas las que terminan en fobia. Un prejuicio se considera que es un tipo de aversión, un tipo de discriminación que no está justificado. Te hago una pregunta muy sencilla, José Antonio. ¿Para ti es admisible con esta asignatura un juicio ético negativo sobre el comportamiento, no sobre las personas, que son merecedoras de absoluto respeto, en todo caso por razón de su dignidad? ¿Te parece admisible con esta asignatura un juicio ético sobre el comportamiento de esta naturaleza? ¿Sí pero o no? es que no está en esta asignatura. Pero contéstame, ¿te parece admisible o no? Es que no está en esta asignatura. ¿Te parece admisible? Con arreglo a esta asignatura. Pero es como se me dice, y con arreglo de esta asignatura, por ejemplo, la injerencia de los campos, la injerencia, por ejemplo, ¿en qué te voy a decir yo? En las declaraciones de derechos de parejas, ¿es justa o no es justa? Mira, primero, no es esta asignatura. Yo te lo puedo decir como profesional de la ética, que no tiene que ver con esta asignatura. Pero, por ejemplo, tenemos que tener un problema. En este momento, la identidad sexual es un tema que alguien tendrá que tratarla. Muy bien. Alguien tendrá que tratarla, ¿no? Ningún problema. Bueno, ¿quién lo va a tratar? Pues en primer lugar, los padres. Muy bien. Y después que Pero los vamos a padres ver, decidan que pero lo vamos a traten. ver, Jaime. Esto es ser respetuoso de la libertad. Lo Pero otro es en primer lugar, imponernos a todos tu punto de vista. En primer lugar, ¿tú crees que los padres tienen todos los padres, lo que hagan los padres está justificado? No, pero en lo que no creo, José Antonio, ¿Pueden es... los padres, por ejemplo, adoctrinar a sus hijos religiosamente? Todos los estados totalitarios No. han nacido así, José Antonio. Sí. Y desde el punto de vista de pensar... Pero estamos en un estado... que puede convertirse en totalitario si vamos por este camino. Por supuesto. ¿Por qué camino? Por el camino de la imposición de éticas particulares a todos los ciudadanos. Vamos a ver, tú lo que me estás diciendo es que donde se funda el derecho de los padres a educar es en la Declaración de los Derechos Humanos. Se reconoce en la Declaración de Derechos Humanos, no se funda en ella. Y cuando estamos diciendo... Es anterior a la Declaración de Derechos Humanos. Vamos a ver, y cuando estamos diciendo vamos a educar en los derechos humanos, no sea que sea peligroso. ¿Pero quién dice eso? ¿Quién ha dicho que no se eduque? No, he dicho yo en algún ¿Pero momento de que qué no va se... esta asignatura? Pero vamos a ver. ¿De qué va? A lo que dice Jaime, que esto puede ser un riesgo para un totalitarismo, ¿qué tiene usted que decir? Que no, primero, que lo que estamos enseñando es pensamiento crítico, por ejemplo, pensamiento crítico en contra de los prejuicios. Que estamos hablando que el ciudadano tiene una serie de responsabilidades que tiene que conocer, y que tiene que conocer sus derechos y que tiene que reconocer sus deberes. ¿Y quién se opone a esto? Pues por eso me extraña tanto. Es que por eso me extraña Pero Antonio, es que estamos distorsionando un mensaje. Nadie se opone a que los niños conozcan la Declaración Universal de Derechos Humanos, que de hecho, como bien sabes, porque te dedicas a ello, formaba parte hasta ahora, hasta que llegó la LOE, de los contenidos de ciencias sociales. Es decir, que no estamos hablando de nada novedoso. Nadie ha cuestionado nunca que eso se enseña a los niños. Absolutamente inexplicable. Pero ya te lo estoy explicando. Pero es que como no tiene... ¿Te lo estoy explicando? Porque os gustáis... porque os estáis basando en juicios de intenciones. ¿Pero por qué? Fíjate tú cómo... Estoy tratando de darte razones. Yo te digo... Yo lo que te invito es a que trates de rebatir mis razones, no a que partas de prejuicios sobre cuál es nuestra postura cuando te estoy demostrando que las razones te los voy a decir. Yo me apeno. A lo que tengo que atenerme es a lo que está en los decretos de mínimos. Sí. Y a que personas tan sumamente, digamos, cuidadosas de cuál va a ser la ideología de los centros católicos, dicen, yo aquí no veo nada. Bueno, pero tú sabes, José Antonio, que dentro de la Iglesia Católica hay pluralidad de puntos de vista. Y no creo que aspires a sacralizar ni a darle carácter monolítico y absoluto a la opinión de la fe. Lo que me extraña, Jaime, por ejemplo, es que ahora se esté diciendo que el Estado no tiene funciones sociales. ¿Quién ha dicho eso? No tiene funciones de educación moral. Yo lo digo, eso sí. No tiene funciones. Y además lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, fantástico, que ha declarado que el Estado tiene obligación de mantener neutralidad moral en la escuela. Quien no lo ha dicho nunca, hasta el Vaticano II ha sido la Iglesia Católica. Pero, ¿me puedes contestar esto? ¿Es cierto o no es cierto que el Tribunal Constitucional ha declarado que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, el Estado tiene obligación de mantener una neutralidad moral e ideológica en la escuela? Vamos a ver. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, esto es lo que no está cumpliendo. No, vamos a ver. Pero al mismo tiempo que se está diciendo que toda la Constitución española
Sí. se basa en unos valores éticos fundamentales que están incluidos exactamente en todo nuestro régimen constitucional. Esto es. Y que son unos valores éticos y unos valores que además incluye dentro de nuestra Constitución los derechos humanos. Que sí, que nada Eso que... es el asunto. Es que eso Eso está es. por encima de las morales. Que sí, que estoy totalmente de Esa es acuerdo. nuestra forma de convivencia, esa es la estructura básica de la convivencia. Eso es lo que no estamos haciendo, por ejemplo, Pero en que los el Consejo de siguientes Estado temas. ha dicho que no puede esta asignatura, y lo ha dicho en su dictamen sobre el decreto de la ESO, ha dicho que una cosa es difundir efectivamente los valores morales presentes en la Constitución y los principios y corolarios necesarios para explicarlos, y otra cosa es hacer lo que ha denunciado el propio Consejo de Estado, que es ir más allá y tratar de construir, como se está defendiendo, un nuevo proyecto ético universal que José se Antonio, impone a las conciencias de manera coactiva. Vamos, Esto es que asombroso. nos queda poco tiempo. Hay quien ha criticado a esta asignatura como una nueva formación del espíritu nacional. Bueno, eso sí que es malintencionado y no tiene nada que ver. Lo que hubiera sido una formación del espíritu nacional era cuando, como posiblemente tuviste tú que estudiar, se daba incluido en un bloque obligatorio hasta la universidad, formación del espíritu nacional y formación católica. Entonces sí era una formación del espíritu nacional. Ahora no. Ahora estamos hablando de educación en el espíritu democrático y en los derechos fundamentales y en hacer que la gente tenga un pensamiento crítico. ¿Cuál sería el fuerte. ideal? El alumno que pase por esa asignatura, para usted, ¿cuál sería el ideal? ¿Que saliera con qué valores fundamentales básicos? Pues mira, te lo voy a decir, que sería con tres, el buen ciudadano, tal como yo le he explicado, por poner como lo he explicado, tiene que tener tres grandes virtudes. La responsabilidad, es decir, tiene que tener un pensamiento crítico, tiene que saber justificar por qué hace las cosas y tiene que saber de quién es responsable. En segundo lugar, la búsqueda de la justicia. La búsqueda de justicia es, voy a ver cómo consigo valorar, tener un criterio de valores que está incluido aquí y tengo que aplicarlo a la vida concreta. Y en tercer lugar, la solidaridad. La justicia es solamente una de las virtudes básicas. Hay que prolongarla con la solidaridad, que forma parte de una convivencia justa, agradable, conveniente. Claro, es decir, que esos tres valores no se pueden enseñar porque pertenecen a una ética universal, claro que se pueden enseñar. Responsabilidad, justicia, solidaridad. ¿Ustedes qué es lo que creen que puede salir? Un alumno que digamos, asumiera esas ideas que están en las que se basa la asignatura. Comparto, por supuesto, con el profesor Marina el deseo de que todos nuestros hijos y todos los ciudadanos españoles sean educados en la justicia, en la libertad, en la responsabilidad, en la solidaridad, etcétera. Por supuesto, así tratamos de educar a nuestros hijos, quienes estamos rechazando esta asignatura. ¿Pero qué creen que va a ser, cuál creen que sería el resultado? Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, votamos en las elecciones, nos comprometemos en nuestro vecindario, tratamos de educar a nuestros hijos en el civismo, en el respeto, en la generosidad, etcétera. Pero lo que creemos es que con esta asignatura lo que se está educando es en el pensamiento único, es decir, en una visión unilateral de la ética, en un planteamiento de la vida que es el del gobierno actual y que, lejos de fomentar el espíritu crítico y la libertad de pensamiento, lo que se está imponiendo es la uniformidad en una ética que se pretende universal sin serlo y que se está imponiendo a través de una asignatura que está mal planteada. Mira, este es el problema. Como yo creo que es lo bueno de este debate es, ojalá, en vez de un enfrentamiento realmente muy justo, porque si quieres hablamos ahora del callejón sin salida que estáis metiendo a la gente en lo de la objeción de conciencia, que los padres se acerquen a la escuela, que los padres vean lo que estamos enseñando a sus hijos, que estén allí presentes. Hasta tal punto eso para mí me interesa, que mira, el libro que estoy haciendo es un libro un poco peculiar, porque he escrito un libro para los alumnos y he escrito también un libro de educación para la ciudadanía para los padres, paralelo. Decirme usted, esto es lo que estamos enseñando, para que usted lo sepa y para que usted colabore con nosotros. A ver si tiene usted algo donde pueda entrar en conflicto, porque es que si no, movernos en generalidades, vamos a ir a las cosas concretas. ¿Cuál es el libro de texto que van a estudiar tus hijos? Me da igual que sea el que ha hecho Anaya, el que ha hecho... A ver qué hay allí. Terminando, Jaime Arcelay, ¿ustedes están, digamos, tan contrarios a esta asignatura que pueden plantear eventualmente una insumisión? No, no es exactamente una insumisión. Nosotros estamos, desde hace ya algún tiempo, dando información a los padres sobre el alcance de esta asignatura, sobre los contenidos obligatorios, y les estamos diciendo que nuestra Constitución prevé un mecanismo específico en el artículo 16, que es el derecho a la objeción de conciencia, y que, por lo tanto, si algún padre de familia o alguna madre de familia considera que esta asignatura, una vez estudiados los contenidos mínimos, es contraria a sus convicciones morales, tiene todo el derecho del mundo, y nadie se lo puede negar, ni puede ser perturbado por ello, a ejercer un derecho democrático fundamental, que es el derecho a la objeción de conciencia, que no es insumisión, es un derecho constitucional, amparado por nuestro Tribunal Constitucional, y que al final deja en manos del sujeto, de cada persona, la libre opción
respecto a una cuestión... A no ir a clase, por ejemplo, a no ir a esa clase. No ir a clase amparándose en este derecho, efectivamente. Esto es lo que estamos proponiendo y lo que estamos objeción de conciencia. He dicho insumisión, quería decir objeción. No, es objeción de conciencia, que es un derecho constitucional. Pero no estoy diciendo nada más que la mitad del asunto. No, completo. Te emplazo a que leas nuestra guía, José Antonio, dice todo. Estáis mandando ya hasta los... Pero no les... ¿Has leído nuestra guía? Sí, claro. ¿Y hay algo que estemos ocultando? No. Sí. ¿Puedes comentar algún caso? Sí, por ejemplo, lo que puede pasar si no se admite. Está explicado aquí. Es que, por ejemplo... Que si no se admite, van a suspender a su niño, y que si suspende a su niño, tiene la posibilidad de instar en vía jurisdiccional la defensa del derecho. Está explicado aquí con todo detalle. Ten tranquilidad. Sí, que se va a encontrar con que si no aprende... En principio, mira, si es que hasta el obispo de Jaén lo dijo el otro día. Pero ¿por qué absolutizas tanto la opinión de determinados sectores de la Iglesia? Es que sacralizas y le das un carácter monolítico a opiniones. El asunto está. Los chicos, en primer lugar, si no van los chicos a clase, se plantean problemas muy concretos dentro del aula. ¿Qué es que hacen esos chicos en un centro? Bueno, pues el colegio tendrá que prever qué hace para que esos chicos estén atendidos desde el punto de vista pedagógico. No, tendrán que ir los padres a cuidar a los chicos esa hora. Pues que vayan, merece la pena, José Antonio, merece la pena. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y tan serias. Segundo, que el derecho a la objeción de conciencia, que está afortunadamente en la Constitución, pero solo está determinado para un caso. En los otros casos tienen que decir los tribunales. No. El Tribunal Constitucional ha dicho que es un derecho de aplicación directa. Y te voy a poner un ejemplo. Hay muchos facultativos que diariamente, hoy probablemente, se estén negando a realizar prácticas de aborto en base a un derecho reconocido por la Constitución. Tienen que reconocerse, como por ejemplo han sido los farmacéuticos, porque el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional dice, si esto se generalizara, quedaba en crisis el Estado de Derecho por completo, porque todo el mundo podía decir, yo en esta... ¿Puede hacer alguien una objeción fiscal? Yo te invito, perdóname, José Antonio, a que leas las sentencias del Tribunal Constitucional del 82 y del 85, donde expresamente reconocen es muy llamativo que donde estéis haciendo campaña, que es, por ejemplo, en los colegios concertados. No, en todos los colegios estamos haciendo. Bueno, en todos. Brevemente, que tenemos que acabar. Lo que dice la FERE como institución... ¿Qué es el nuevo oráculo? Es una opinión, entre otras muchas. Sin embargo, pero hombre, si estuviera... en primer lugar, se deben tomar medidas para que la objeción de conciencia no se plantee en nuestros colegios. ¿Y esto qué valor tiene para mí? Bueno, todo lo que quieras, que son centros que están... Es para que veas hasta qué punto... ¿Pero qué autoridad tiene la FERE? Pues porque son esa asociación de los centros de enseñanza. De los titulares de los centros de enseñanza. Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por venir. José Antonio Marina, filósofo, muchísimas gracias, muy amable por venir. Gracias. Les emplazo, si quieren grabamos, hacemos otra media hora, porque están ustedes entregados, da gusto que sean los debates así. A ustedes gracias por estar ahí, espero que tengan más elementos de juicio después de ver este apasionado debate con argumentos aquí en CNN Plus. Si quieren nos vemos el próximo día con otros dos invitados, ya saben, como siempre, en el debate de CNN Plus. Hasta la próxima.